Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo, escrito según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Evangelio sean borrados nuestros pecados. Que así sea. Hoy, mis hermanos, hemos escuchado en la liturgia de la palabra un tema muy interesante y muy urgente en que todo católico debe conocer, y es el tema de la corrección. Corrección es un acto del ser humano que le permite enderezar algo, que le permite alinear, ordenar algo que se desordenó, que se desalineó. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, porque hoy hablan el Padre y hablan el Hijo, Jesucristo habla en el Evangelio y dice: si tu hermano comete un pecado, es una falta, es un desorden, se desalineó, corrígelo. Hay que corregirlo. Y nos dice la forma en que lo tenemos que corregir, siempre con la caridad delante, pero se tiene que corregir, no se le puede dejar. El Señor no dice: bueno, si tu hermano comete un pecado, pues déjalo, hermano, no es tu vida, tú quédate en paz, haz lo que tú quieras, pero déjalo en paz a tu hermano. No, dice: ve y corrígelo. Si tu hermano está cometiendo un error, está pecando, ve y corrígelo. Y el Señor nos da por sentado el tema del pecado, que es una falta, es un desorden. Aquí es donde empieza el primer problema, hermanos, en nuestro mundo actual, que hoy ya no se le da crédito al pecado. Es que corriges si ya no existe el pecado. ¿Cómo voy a corregir esto? Está bien. Si ustedes se fijan, hoy vivimos en la estadística más que en la ética, es decir, lo que la mayoría diga. Si para la mayoría esto no es pecado, pues no es pecado. La mayoría lo hace, pues yo también lo hago. Entonces, como ya se perdió el sentido de pecado, que dicho sea de paso, eso es lo que decía San Juan Pablo II, el pecado más grande del mundo actual, cuando él estaba en vida aquí con nosotros, decía: el pecado más grande del mundo actual es creer que no tiene pecado. Y así es. Hoy en día vivimos en una sociedad en la que le han querido arrancar el pecado al ser humano. No tienes pecado, tú no tienes pecado. ¿Quién te dijo? Tú no cometes pecado. No existe ni siquiera el mal, no existe el maligno, no existe el mal. Así es de que al no encontrar pecado, pues ¿qué vamos a corregir? ¿Qué vamos a corregir? Esto es lo que dice el Señor Jesucristo, pero si nosotros le ponemos atención a lo que dijo Dios Padre en la primera lectura, le está diciendo a un profeta, fíjate bien, le dijo al profeta: yo voy a dar una sentencia de muerte ante el perverso, el que está haciendo
acciones perversas. Si tú no lo corriges, a ti claro que él va a morir. Digo, porque mi sentencia es clara. Si el perverso no se corrige y sigue empecinado en su forma de actuar, va a morir. Pero si tú no lo corregiste, a ti te voy a pedir cuentas, le dijo Yahvé al profeta. O sea, estás obligado a corregir. Una característica del profeta, ¿cuál es? Que tiene que corregir, tiene que anunciar la verdad, pero tiene que denunciar. Esa es una característica muy particular de un profeta, que denuncie. ¿Qué tiene que denunciar? Donde está desordenado, donde hay perversión, donde hay pecado, donde está haciendo mal. Por eso el profeta siempre se presentaba ante el rey y le decía: estás mal, hermano. Cuando se presentó Natán y le dice al rey David: hermano, tú estás haciendo mal. Fue a corregir al mismísimo rey, porque está cumpliendo su tarea de profeta. A mí me mandó Dios y te tienes que corregir. Si tú no te quieres corregir, bueno, ya es problema tuyo, pero yo ya cumplí con mi obligación de profeta, porque a mí me va a pedir cuentas de ti. Hoy, hermanos, en estos días, ustedes lo saben, que se acaba prácticamente de despenalizar el aborto en todo el país. Eso es una perversión, es una falta gravísima, es una perversión. ¿Dónde está el correctivo para estos perversos? ¿Dónde está el pronunciamiento? La iglesia tiene que cumplir con su tarea apostólica, pero también tiene que cumplir con su tarea profética. Y la iglesia a estas alturas tendría que estar condenando este acto, hermanos. El aborto, ustedes saben, es excomunión. El aborto es excomunión. Tendría, con la autoridad que tiene la iglesia, hermanos, tendría que hacer uso de su profetismo y decir: yo condeno este acto. Y quedan excomulgados. Porque si tú ya despenalizaste el aborto, obviamente una cosa es cuando ya ejecutas el acto, pero al despenalizarlo, tú estás abriéndole la puerta al aborto. Ya estás incurriendo en una falta, y muy grave, muy, muy grave. Y así como el aborto, muchísimas cosas hoy en día, hermanos, que tendríamos que corregir, pero estamos callados. Y si nos llevamos a un terreno más particular, ¿cuántos de ustedes, papás, no corrigen a sus hijos? Y Dios les va a pedir cuentas, hermano. O sea, no pasa nada, no, sí va a pasar. Dios te va a pedir cuentas. Él fue muy claro. Mira, hermano, yo te voy a pedir cuentas si no corriges a aquel hermano. Si se corrige con lo que tú le dijiste, bien, se salvó tu hermano y se salvaste tú. Pero si tú corregiste a aquella persona, yo te voy a pedir cuentas a ti. Hoy vemos nosotros en nuestros núcleos familiares católicos, papás que ya no quieren corregir nada a sus hijos. Pues la mayoría lo hace, padre. Pues ni modo, es que la mayoría, todos son así. Es que por los muchachos, ya ve cómo es la muchachada, ellos así son. Pues es que es propio de su tiempo. Es un adolescente, imagínese. Yo no entiendo cómo hacen esa expresión de, pues es que es adolescente. ¿Y eso qué? Es que es adolescente y es propio del adolescente. No, pues, ¿por qué no vas a corregir a este muchacho, este adolescente que se está metiendo a las drogas? Pues es propio del adolescente, ni modo. Pues ya ve que el adolescente pues es terco, es desobediente. Pues, no, independientemente de que seas niño, joven, adolescente, adulto, como sea, el mal es mal, lo incorrecto es incorrecto, lo falso es falso, y lo tienes que corregir. Lo tienes que corregir. Pero
la mejor manera de corregir a una persona, hermanos, es con tu testimonio de vida. ¿Qué le corriges? ¿Qué le vas a corregir a alguien? Como dirá el Señor, ¿cómo te atreves a quitarle la paja que tiene el hermano tuyo en el ojo cuando tú tienes una viga? Este tema de la corrección es muy delicado, hermanos. Y nosotros como católicos tenemos que tener muy claras las ideas. La primera es, existe la falta, existe el pecado, existe lo que se tiene que corregir. No caigas tú en la mentalidad actual del ya no hay pecado y no hay falta. Si existe el pecado, existe la falta. Entonces lo primero es, grábate esto, existe el pecado y existe la falta. La segunda es, se tiene que corregir. No se tiene que dejar así, bueno, pues déjalo. No, se tiene que corregir. Porque si tú no corriges ese vicio, ese niño, esa persona va a crecer viciado. Va a crecer creyendo que lo que hizo está bien. Y es necesario que le digas que lo que hizo estuvo mal. Ese es un gran problema de hoy de muchos papás con sus hijos, que no les corrigen y entonces el niño ya va creciendo torcido, enviciado. ¿Por qué? Porque él, cuando hizo lo que hizo, pues nadie le corrigió, dijo, seguro va a estar bien. Esto que hice debe de estar bien, porque nadie me dijo nada. Va creciendo este muchacho y como adulto, imagínense lo que se va a permitir hacer, porque su papá y su mamá nunca le dijeron que lo que estaba haciendo era incorrecto. Este tema tenemos que entenderlo muy bien, todos nosotros los católicos. Y tenemos que comenzar con nosotros mismos. De lo que tú haces, ¿qué es digno de corrección? ¿Tú qué tienes que corregir, hermano, en tu vida personal? No te esperes a que alguien venga a corregirte. Tú detecta qué es lo que urge que corrijas ya en tu vida. Que corrijas ya en tu vida, para que puedas tener esa autoridad moral de poder corregir a alguien. Si no, no tienes crédito, porque ¿cómo te vas a poner a corregir a alguien y tú haces el vicio, lo haces mayor? El papá alcohólico, ¿cómo va a corregir al hijo alcohólico? ¿Con qué autoridad moral va a llegar con su hijo a corregirlo? El papá desobligado, el papá deshonesto, la mamá irresponsable, ¿cómo va a corregir a un hijo con estos vicios? No se puede. Por eso todos nosotros como católicos tengamos muy claro, existe la falta, existe el pecado, y dos, se tiene que corregir. Y tercero, tienes que corregirlo primeramente con tu testimonio de vida. Ejerce tu profetismo. Todos nosotros con nuestro bautismo quedamos vinculados al cuerpo místico de Cristo y nos cristificamos. Por eso nos pusieron el santo crisma, que es un aceitito con el cual nos están poniendo el sello de Cristo. Nos crismaron, nos hicieron otro Cristo. Y cuando nos hicimos otro Cristo, nos hicimos sacerdotes, profetas y reyes. De tal manera que ejerce tu profetismo. ¿Cómo? Anuncia la verdad y denuncia el desorden, el pecado, lo corrupto, lo desvirtuado. Eso es una obligación que tenemos todos. Todos tenemos que corregir y tenemos que comenzar con nosotros. Primero me corrijo y luego empiezo a corregir a mi hermano. Por eso hoy pidamos a nuestra Madre Santísima que abogue por nosotros para que el Señor nos conceda la gracia de tener estas herramientas de poder hacer buenas correcciones a nuestros hermanos a partir de nuestro buen testimonio de vida. Defendamos al Señor, su iglesia y su doctrina, siendo católicos en serio.